A continuación, Hablando nos entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos. Bienvenidos al programa de la lengua y la cultura. Este es un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y la cultura son nuestros objetivos. En este programa, como siempre, habrá algunas noticias culturales, alguna nota sobre la lengua y en esta ocasión no voy a tener un entrevistado, pero voy a hablar sobre el Congreso Ecuatoriano de Historia y la nueva historia del Ecuador. Arrancamos. Noticias de la lengua y la cultura. En cuanto a las noticias, les quiero contar que hay una nueva exposición de Christoph Hirtz, el gran fotógrafo, y también de alguien más, Sabina Paredes, que han hecho una exposición que se llama Guarichas, Pasado y Presente. Como saben, guarichas es el nombre que se daba a las mujeres que acompañaban a las tropas durante las guerras, tanto las de la independencia como posteriores. Así que va a ser interesante esta relación de las mujeres y la defensa nacional representadas con fotografías. ¿Y dónde es esto? En la Casa de Sucre, en el Museo Casa de Sucre, en la Venezuela y Sucre, nada menos. Allí está la antigua Casa de Sucre, que es un museo sobre este personaje y sobre la independencia, y allí va a estar esta exposición temporal que estará hasta el 20 de diciembre. Recuerden también que están abiertas otras exposiciones, la de Carolina Iturralde, Circulares Veces, en el Museo Muñoz Mariño, debe estar por terminarse ya esa muestra, así que vayan. Y la del espacio Fundación Telefónica, que es extraordinaria, Asombrosas Criaturas de Theo Janssens, que son unas criaturas fantásticas creadas por él, que se mueven, que originariamente a él se le ocurrió que se movieran con el viento en las dunas de arena de Holanda, y que actualmente pues se ha convertido en una exposición porque son como maquetas más pequeñas, no son unas cosas pequeñas, algunas son altas y están en el espacio Fundación Telefónica en el Ecopark. Allí hay una sala de exposiciones en la torre en que está el edificio de Nestlé. Me parece que se llama la Torre 2 de este conjunto de edificios empresariales que quedan en la vía Anayón. Hoy es 31 de octubre y en muchas partes del mundo, básicamente en los espacios anglosajones, en Europa, en Estados Unidos, pero ahora ya generalizado, es el día de Halloween. ¿De dónde viene esa palabra Halloween? Bueno, en el inglés también hay palabras que han evolucionado de otras. En realidad esto viene de All Hallows Eve, de ahí salió Halloween. All Hallows Eve. ¿Y qué quiere decir All Hallows Eve? La víspera de todos los santos. All es todo, Hallows es otra forma de decir santo, All Hallows Eve, la víspera de todos los santos. De allí salió Halloween. Y esta es el primer día de 3 días de celebraciones que incluyen lo que nosotros sabemos, todos los santos el 1 de noviembre y el Día de los Muertos el 2 de noviembre. En los países anglosajones, desde hace muchos siglos, se celebraban estos 3 días, la víspera, el Día de los Santos y el Día de los Muertos. El Día de los Santos, del 1 de noviembre, es, digamos, el Día de los Muertos
católicos, es el día de todos los santos, todos los cristianos que han muerto. Y el otro día es de todos los muertos, cristianos o no cristianos. Y esto se celebraba en 3 días. Algunos dicen que porque había un festival de la cosecha previo al cristianismo en los países de los celtas, es decir, Inglaterra, el norte de Francia, y que lo que hizo el cristianismo es convertirlo en una fiesta religiosa. Como ustedes saben, esta es una fiesta de disfraces en esos países, donde los niños hacen ese trick or treat, que a veces lo traducen como truco o trato. En realidad es travesura, o le hago una travesura o usted me regala un caramelo o un dulce. Y entonces por eso los niños van, y para los niños pequeños resulta que se ha convertido en algo muy popular porque los niños van recogiendo dulces de las casas. En los países del norte también se hacen linternas, ya comienza el invierno, ya anochece más temprano, y entonces se hacen linternas excavando calabazas. He visto que en los mercados y supermercados del Ecuador ahora hay también calabazas en esta época. Nosotros no tenemos las estaciones que en Europa, en el norte de los Estados Unidos, son muy marcadas, y por tanto las calabazas están maduras. La calabaza es básicamente una fruta de América del Norte, de una rastrera, una legumbre en realidad casi, que sirve en esto para hacer dulces, es su contenido para otros platos, pero al vaciarla queda la cáscara y se la puede tallar o cortar con una navaja, y entonces se hacen linternas con ojos y bocas y narices para hacer una especie de calavera y recordar a los muertos y a los santos. Bueno, eso en los otros países. ¿Y por qué les hablo tanto de esto? Porque también en Quito hay una celebración especialísima, y es hecha por Quito Eterno y la Dirección de Cultura del municipio, que incluye un recorrido por criptas y cementerios durante estos días. A partir de esta noche a las 6 de la tarde, de 6 a 8 van a ser, tanto miércoles como jueves, viernes y sábado, va a haber estos recorridos de Quito Eterno, recorridos por cementerios y por criptas, algunos de ellos acompañados de música. Van a hacerse estos recorridos teatralizados para conocer más sobre las costumbres funerarias y sobre nuestros antepasados que están en los cementerios. Ahora sí me paso al tema de la lengua. Rápidamente encontré algunos datos sobre la palabra bus. ¿De dónde viene la palabra bus? En realidad la palabra completa es omnibus, que quiere decir para todos, y viene del francés. En el siglo XIX, antes de que haya vehículos a motor, ya había omnibuses. En realidad en francés se decía voiture omnibus, o sea, transporte, un vehículo ómnibus para todos. Esto es una unión de una palabra latina, omni, que significa todos, era un transporte para todos. Y entonces, ¿qué? Si no había motores, ¿cómo era? Tirados de caballo. En vez de tener un coche solamente para 2, para 3, para 4 personas, se hicieron coches para 15, 16 personas que podían ir alados por caballos. Y entonces podían atravesar París varias personas en el mismo vehículo. Desde allí salió la palabra omnibus. De allí también autobús y también bus simplemente, ¿no? Se acortó a la palabra bus. Lo tomaron los ingleses y lo usaron solo la palabra bus, porque omnibus en inglés es demasiado largo. Pero a esa palabra, curiosamente, se le han añadido posteriormente otras palabras. Autobús no es originalmente de la palabra francesa, sino es un invento de los ingleses para decir que era un vehículo automotor. Dejaron de ser coches y pasaron a ser buses, y entonces con vehículos a motor, autobuses, se empezó a llamar así.
Lo interesante desde el punto de vista lingüístico es cómo una palabra se achica y luego se vuelve a agrandar y vuelve a tener otros significados. Por ejemplo, el que sabe de computación utiliza la palabra bus, pero bus en computación significa otra cosa completamente distinta. Es una palabra para decir que hay un elemento de la computadora que sirve para transmitir datos en paralelo al mismo tiempo. El bus permite transmitir datos en paralelo. O sea, también un poco la idea de que es para todos, omnibus, el bus de la computadora sirve precisamente para esto, ¿no? Es una palabra que ahora está en el mundo de la informática y que tiene un ligero parecido con la palabra original. Ustedes recuerdan que también hay otras palabras también del transporte que van con la palabra bus al final. Microbús, por ejemplo, que antes se usaba mucho en Quito. Y una palabra que es muy quiteña ahora, trolebús. Ahora decimos trole, nada más, pero trolebús es la palabra completa, ¿no? También hay microbús y minibús, otra palabra. Incluso la Casa de la Cultura tuvo un tiempo un bibliobús. Será biblio de libro y bus. Entonces, un vehículo para los libros, que era una biblioteca rodante, ¿no? Ya no la he visto, pero antes tenía la Casa de la Cultura un bibliobús. Bueno, regreso en un momento para hablarles del Congreso Ecuatoriano de Historia. La vida de la academia. Bueno, como les conté, quería relatarles algo sobre el Congreso Ecuatoriano de Historia. Estuve en Cuenca desde el miércoles hasta el viernes que se celebró este congreso. Es la 10ª edición del Congreso Ecuatoriano de Historia, que se ha hecho más o menos cada 2 años, a veces han pasado 3, pero este 24, 25 y 26 de octubre en la Universidad de Cuenca tuvimos este encuentro. Fue algo realmente bien importante. Hubo 180 ponencias. Imagínense, no es que todos oímos las 180, sino que en un congreso lo que se hace es tener aulas que simultáneamente están teniendo diferentes simposios. Hubo más de 15 simposios simultáneos. Arqueología, etnohistoria, historia colonial, historia de la República, y en esto hubo también especializados, historia política, historia social, historia cultural, temas más concretos, aproximaciones a la historia conceptual del Ecuador, historia ambiental, historia urbana, cómo han evolucionado las ciudades. También tuvimos un simposio, y en ese participé con una ponencia sobre aportes a la metodología de la investigación histórica. Hubo otro simposio sobre fotografía, Ciudad Revelada. Hubo otro sobre educación, sociedad y política, cómo se ha tratado el tema de la educación a lo largo de la historia. Hubo un simposio especialísimo sobre el legado de Córdoba de 1918. Hace 100 años, la Universidad de Córdoba en Argentina hizo la propuesta de la autonomía universitaria. Y cómo eso se reflejó en el Ecuador en 1918, y qué ha pasado con el tema de la autonomía universitaria, el legado de Córdoba de 1918. Hubo, como les decía, otros simposios, historia militar, historia y cultura popular. Hubo un simposio especializado sobre Mariana de Jesús, Santa Mariana de Jesús, que se están celebrando los 400 años de la Santa, y entonces hubo también exposiciones e investigaciones sobre ella, sobre su culto y demás. Hubo otros simposios sobre instituciones científicas, sobre espacios del saber en el Ecuador, el observatorio astronómico, por ejemplo, los museos, cómo se han desarrollado a lo largo de la historia. Hubo uno especialísimo sobre la archivística, o sea, cómo están los archivos en el Ecuador, cómo se manejan los archivos para las investigaciones. Otro sobre la idea de pueblo en la historia ecuatoriana. ¿Cuándo se ha usado la palabra pueblo? ¿Qué ha significado la palabra pueblo?
Hubo uno sobre la práctica y los profesionales de la salud en el Ecuador. Una serie de ponencias sobre la salud. La salud también tiene su historia, médicos del pasado, hospitales, historias de los hospitales en Cuenca y otras ciudades del Ecuador, desde la colonia, digamos, hasta la república más moderna. Un simposio muy interesante, y asistí a parte de él, fue Misiones, Pueblos Indígenas y Salud, Misiones, Pueblos Indígenas y la conformación del espacio amazónico. Cómo los misioneros, especialmente desde finales del 19 y comienzos del 20, tienen aproximaciones nuevas hacia los pueblos indígenas, la organización de estos pueblos, la conformación del espacio, la entrada de los colonos, la apertura de nuevos caminos. En fin, fue un simposio muy interesante. Allí justamente tuvimos la noticia de que Miguel Tancamaya, este líder histórico del pueblo shuar, estaba muy enfermo y lamentablemente falleció justamente el fin de semana. El primer líder de los shuaras y luego fue el primer presidente de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Miguel Tancamaya. Nuestro respeto y recuerdo a este gran líder shuar. Y así, el simposio principal se realizaba a la tarde, a la mañana estos simposios paralelos, 5 o 6 cada día o más, y todos los días por la tarde había uno solo en la gran aula magna de la Universidad de Cuenca sobre la historia de las mujeres. En el Congreso se llamó una cosa rara, historia sobre las mujeres, pero en realidad es historia de las mujeres, muchas de ellas escritas por las propias mujeres, otras ahora que investigan a mujeres del pasado, hombres y mujeres que investigan el tema de historia de las mujeres. Este fue el simposio principal todas las tardes, con 4 ponencias cada tarde, 12 ponencias en total, de lo que puede salir un maravilloso libro sobre diferentes temas de historia de las mujeres. Hubo ponencias de historiadores e historiadoras nacionales y también extranjeros. Vino, por ejemplo, Eva Zamudio de Venezuela, Kim Clark de los Estados Unidos, Regina Harrison de los Estados Unidos. Hubo varios extranjeros. Estuvo el profesor Eckhard Keding, que fue rector del Colegio Alemán de Quito y que hizo una investigación fantástica sobre la Universidad de Quito en el siglo XVIII. Tiene un librazo que se llama Surge la Nación y ha seguido investigando este tema en los archivos ecuatorianos y también en el Archivo de Indias de Sevilla sobre la universidad. Así que, como ven, ha habido un interés muy grande en el tema de la historia. La semana pasada yo le había traído a Carlos Paladines para hablar del lanzamiento de la nueva historia del Ecuador, esta colección de 15 volúmenes que se reedita ahora en la 3ª edición. Bueno, también allá en Cuenca se hizo la presentación de la nueva historia, me pidieron que diera el discurso principal en la presentación, pero además hice una ponencia sobre la metodología de la historia económica, así que estuve muy activo en este congreso de historia. Les contaba esto porque es parte de la cultura, ¿no es cierto? Es parte de la cultura el reflexionar en nosotros mismos, en saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Como en mi vida profesional he hecho tanto historia como literatura, en este programa de la lengua y de la cultura tenía que contarles estas novedades. Una cosa muy interesante del Congreso fue que asistieron como 200 profesores de segunda enseñanza del Ecuador, interesados en el tema de la historia. Además había estudiantes de universidades de Cuenca, de Loja, muchos estudiantes de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar, estudiantes y profesores de la Andina, de la Flaxo, que también tiene un programa de posgrado en historia, de manera que fue un grupo de más de 500 personas los asistentes al Congreso, que se celebró, como digo, en la Universidad de Cuenca, la Universidad Estatal de Cuenca.
Al mismo tiempo, Cuenca estaba lleno porque había varios otros acontecimientos. Había el festival de cine que se llama La Orquídea, en que hubo también, no sé qué, 50 funciones de cine con una serie de películas que competían por los premios. Y también había un congreso de ingenieros civiles y había un congreso también de rectores de universidades y ex ministros de educación, creo que organizado por la Universidad Nacional de la Educación, que queda en Charasol, no en Cuenca, sino más bien en Azogues, pero algunos de los actos también se celebraron en la ciudad de Cuenca. Esto fue algo que sucedió la semana pasada y no me quería quedar sin contarles en este programa. Con esto me despido, nos vemos la próxima semana. Háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando nos entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando nos entendemos,